Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este lunes 29 de julio de 2019 desde la Torre Legislativa, piso 16, aquí en la calle Libertad número 9. Y bueno, pues como usted ya lo debe imaginar, pues estamos en el piso en el que se encuentra el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Fernando Álvarez Monge, a quien tenemos el gusto de pues no recibir, él de recibirnos a nosotros y nosotros de buscarlo y de aceptar él esta comunicación, esta charla, que si no entrevista, porque bueno, recientemente ha habido temas que han salido, han saltado a la palestra local, estatal, con mucha preocupación por parte de algunas personas y bueno, pues merece, creo yo, la reflexión y sobre todo la apertura del medio para darle salida a esta expresión del Partido de Acción Nacional para que nos explique, porque se propuso una ley, una iniciativa de ley que se llama para el libre desarrollo de la personalidad. Ahorita me corrige el diputado el término correcto. Esto ha generado especulaciones sobre que abre la puerta a ciertos temas como la eutanasia, como el aborto, como X cantidad de cosas. Incluso creo que han mencionado el consumo de enervantes. Diputado Fernando Álvarez Monge, qué gusto tenerlo aquí en su espacio, pero en el de nosotros de Omnia Noticias, aquí en Omnia TV. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Al contrario, Eduardo, pues estamos muy contentos de recibirlos acá. Gracias por el esfuerzo de venir hasta la Torre Legislativa y por supuesto, sí, efectivamente platicar este tema que realmente se trata de una reforma en pro de los derechos humanos. No tiene ninguna mote a favor de algo más que los derechos humanos o anti algo, como se ha denominado en algunos casos antifamilia y cosas así. No es el caso, es justamente una gran oportunidad la que ustedes nos dan para poder aclararle a la gente de qué se trata esta reforma que deviene de una reforma constitucional en este tema de derechos humanos desde el 2011 y que Chihuahua como estado se había estado rezagando. Tenemos 8 años de retraso en estos temas y somos de los 3 estados más rezagados en esta materia. Por lo tanto, se hizo importante el poder ya estar dándole salida a esta reforma. Obviamente, como tú bien lo has dicho y lo han destacado los medios de comunicación, Omnia no ha sido la excepción, en el tema de que ha habido grupos que no están del todo conformes de por qué se han incrustado conceptos que tienen que ver con la autodeterminación o el libre desarrollo de la personalidad, que no tiene nada que ver con otros conceptos que se han manejado de abrir la puerta en este momento, pues que la eutanasia, al consumo de drogas, al tema del aborto, al tema de zoofilia, pedofilia. Ciertamente nosotros cuando iniciamos el proceso legislativo, en la discusión se fueron agregando estos conceptos, no todos venían en la iniciativa presentada por nosotros, y se fueron en la mesa de discusión agregando estos conceptos. Por lo tanto, así se votó, porque como tú sabes, y los que nos escuchan lo saben, pues hay opiniones en pro y en contra de ciertos temas y se van logrando algunos consensos. Desde nuestro punto de vista en Acción Nacional, estos no atentaban ni contra la doctrina principalmente, porque bueno, después del concepto de la vida en Acción Nacional, el siguiente concepto, precepto que nosotros más valoramos es la inminente respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, desde nuestro punto de vista, con el marco jurídico general que tenemos en México a nivel república, sus leyes y la propia constitución del Estado y los tratados internacionales que hay firmados, estaban protegidos y tutelados y salvaguardados todas estas posibles amenazas de los que ciertos grupos hablan. Sin embargo, bueno, al parecer en la discusión no participaron, no estuvieron enterados, y hoy por hoy lo que nosotros les decimos es que hay que tener un poco de calma y tranquilidad. Afortunadamente el proceso legislativo constitucional permite que los cabildos sean los últimos que tengan manera de estar ahí aceptando, avalando, como se ratificando sí o no. Pareciera que no va a ser el caso. Entonces volverá a caer en la cancha del Congreso. Y aquí con toda apertura hemos hecho ya compromisos y mañana mismo haremos otros compromisos con grupos pro vida, pro familia, etcétera, etcétera, para poder discutir
y escucharlos en qué es lo que creen que les afecta y cómo podemos resolver de la mejor manera esto. Estamos hablando con el diputado Fernando Álvarez Monge y a mí me gustaría, coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, me gustaría que nos explicara estos conceptos que se fueron agregando, que se fueron añadiendo, no sé quién los haya introducido, pero seguramente hubo gente que dijo, bueno, es pertinente añadir o incluir este tipo de conceptos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que preocupó? ¿Qué fue lo que encendió los focos rojos? ¿Fue una palabra? ¿Fueron dos? ¿Fueron una serie de adjetivos quizá? ¿Qué fue, Fernando? Mira, en una parte del dictamen o de la iniciativa, que es, insisto, una armonización a la Constitución por un mandato que nos hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Congreso de Chihuahua, de que estamos muy rezagados en esta materia, y en el artículo 3º se hace una correlación de los derechos, de ciertos derechos, se enumeran ahí, y entre otros, y ahí habla del empleo, del deporte, del acceso a la información, del trabajo, en fin, salud, vivienda. Y en uno de esos viene, no me acuerdo en qué lugar, cuarto, quinto por ahí, este concepto de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. Y luego hay otro más abajo que viene que dice el derecho a la sexualidad, perdón, tal cual. Okay. Que son los que yo recogí como los que hicieron más ruido y que ciertamente se incrustaron en el debate al seno de la comisión y demás. Entonces, esos son los argumentos que algunas personas, grupos, dicen, eso puede ser la puerta que se le abra a estas cuestiones que tú mencionaste al principio y que nosotros decíamos, bueno, eso pudiera ser eventualmente si se cambia la ley. No hay varias cosas en ese tema. No hay una definición clara de qué es autodeterminación y qué es libre desarrollo de la personalidad. Hay una interpretación de la Corte que genera cierto ruido a estas personas. Sin embargo, legislativamente hablando, digamos, no hay una conceptualización de eso. Eso lo pudiéramos hacer con el apoyo y el consenso, ¿no?, de todos, ¿no? Escuchando a los diputados y escuchando a la sociedad para definirla. Esa es una salida. La otra salida para no generar más ruido, pues es eliminarlo. Al final del día son conceptos dentro del principio de pro persona, que es la exaltación de la individualidad en todo el mundo, y en México no será la excepción, obviamente Chihuahua. Ahí pudiéramos nosotros también ya dejarlo de lado y eliminarlo. Al final del día es, te digo, una como tipo de exaltación a esto. Entonces, lo que sí ofrezco aquí a todos los que nos ven y nos escuchan a través de tu medio de Omnia y al propio interior del Congreso, que una vez que se rechace, si es que esto ocurre, como parece que el día de hoy más tarde así va a ser, puede ocurrir, sí, lo revisamos con toda calma y vemos, nosotros siempre estamos velando por el interés superior de los derechos humanos de las personas, porque en toda familia y en toda sociedad debemos de ser respetuosos de la dignidad de todos los compañeros y de las personas que habitan el estado de Chihuahua. Así es. Y bueno, saludar a Elizabeth Parra, que nos está preguntando, y aquí le contestó Iván Andrés Plasencia Cristóforo, que estamos hablando de la ley para la libre determinación, y dice Iván Andrés... Eso es lo que yo quisiera que se erradicara de nuestro vocabulario, o del debate, eso es un falso debate, no es una ley de eso, es una armonización general, conceptual de los derechos humanos en nuestra Constitución y por consecuencia en diferentes leyes. No es una ley en pro de eso o anti otra cosa. No es así. Dice Iván Andrés Plasencia, dice, el derecho al libre desarrollo de la personalidad se define como la capacidad natural que tienen todas las personas a decidir de manera libre sobre su desarrollo individual, es decir, autonomía, que de hecho también hay que decirlo, Fernando, viene intrínseco e implícito, y corrígeme si estoy en un error, pero viene implícito en nuestra Carta Magna. O sea, viene... ahora también yo te preguntaría, bueno, pues ¿por qué? Porque si ya viene de alguna manera, ya, obviamente cada juzgador hace una interpretación de la ley, o constitucionalistas hacen interpretaciones de la ley. Que fue el caso, es un poco eso. Viene de una interpretación de la Corte. Bueno, en este terreno,
pues ¿para qué meter un tema que ya de por sí, per se, ya está intrínseco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, la verdad de las cosas es que a mayor abundamiento, dicen los abogados, se sostienen los preceptos y los conceptos a veces. Okay. Por eso digo que una de las salidas puede ser la eliminación de los conceptos como tal. Al final del día, quien tenga una mayoría más delante para transformar o reformar la Constitución completamente o parcialmente, lo va a hacer y va a incrustar este concepto y otros y va a formar el entorno completo. Hoy por hoy, efectivamente, pudiéramos prescindir de eso y no pasa nada. Se quedan más o menos salvaguardados todos los derechos y sobre todo se salvaguarda la esencia de la reforma de derechos humanos del 2011, que era una cuestión de hacer ya en México y en Chihuahua, por supuesto, pues que se respeten a mayor amplitud todos los derechos que tenemos como habitantes de este país. Tengo entendido, salvo que me corrijas tú, diputado, o aquí mi compañero Tony, que nos está haciendo el favor de acompañar. Saluda, Tony. Antonio Hernández es el casi diputado, es el reportero que cubre en la fuente política aquí en el Congreso y es, quizá, me atrevo a decir, de los pocos reporteros que le entienden a la cuestión legislativa, a la fuente. Son 16 los municipios que van rechazando esta iniciativa. 16. Yo creo que está más. Yo creo que más. Ya ahorita, bueno, ¿quién votaría hoy? ¿Juárez? Juárez es relevante porque Juárez, el tramo constitucional para este tipo de reformas, o aprobación o no, habla de 20 municipios que representan más del 50% de la población. Entonces, cobra la relevancia Juárez porque pues, ellos tienen por sí mismos el casi 40% de la población. Más el rechazo que ya tuvo aquí en... Entonces, sumados aquí, Chihuahua representa el 20, 21, pues ya con esos, pero necesita sumarle otros a llegar a 20, para que apruebe o no apruebe. Entonces yo creo que por lo que se ve, pues esto va a terminar siendo rechazado. Que no significa necesariamente que no se va a retomar, se reformula. Sí, se reformula, pues es que es una situación inédita, eso es otra cosa, Lalo, interesante para aquí los que nos ven y nos escuchan. Sería una situación inédita, entonces estaríamos por eso... Nosotros decimos replanteando, porque al final del día Chihuahua, como parte del Estado republicano en el que nos encontramos y que México como Estado ha hecho firma de convenios, sí, estamos muy atrasados en tema de derechos humanos, entonces tenemos que hacer una reforma, con eso o sin eso tenemos que avanzar, por lo tanto nosotros creemos que jurídicamente lo que va a pasar y no hay ningún problema con eso, le hemos dicho, pues al final del día en democracia te sometes a las mayorías y a las minorías, en este caso, si el rechazo es así, lo volvemos a trabajar acá y valoramos lo que te digo, o lo rechazamos completamente los conceptos o los definimos, que esa es otra opción que hay para que también con el consenso de la gente, de los grupos y las organizaciones, podamos tener ya una clara definición de lo que es autodeterminación, lo que es libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Una definición clara de estos conceptos para poder saber qué te. Y yo te aseguro que aunque lo definamos de manera clara y consensuada, no va a faltar quien, evidentemente, lo pueda impugnar. ¿Tú crees? Sí, claro, porque así como de un lado hay ciertas preocupaciones, hay otra gente que opina contrario y estos temas son muy polémicos en general. Entonces, vamos a ver qué es lo que logramos entre todos, y lo que sí les aseguro a todos los que nos escuchan es de que habrá la capacidad y la apertura para poder escuchar, para poder estar en sintonía, porque mucha gente lo dice, ciertamente actuamos a destiempo y también sabemos que son cosas que nosotros sabemos que pueden ocurrir, que no están ahorita ocurriendo y no van a ocurrir. Bueno, estamos hablando con Fernando Álvarez Monge, entonces, coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso del Estado, aquí en Chihuahua. Bueno, suponiendo que ya se votó por Juárez y que esto definitivamente no va hoy no va, tendríamos que esperar ¿cuánto tiempo, Fernando, para que se vuelva, para que se reformule, se plantee de nueva cuenta y pueda volverse a votar? Pues mira, como te digo que es una situación inédita, no la habíamos tenido acá. Yo lo que creo es que una situación de este tipo con tanta polémica debiéramos hacerlo suficientemente abiertos para poder escuchar
salud más en este tenor, zanjar todas las dudas que haya, conceptuales, de trámite, las jurídicas, porque también nosotros somos, independientemente de nuestra manera de pensar, estamos sometidos a un procedimiento jurídico que establece perfectamente el trámite aquí en el Parlamento. Entonces, y que deviene inclusive de una reforma nacional. Un año, más o menos. Hay gente que dice que es un año, nosotros creemos que no en este caso, porque ya se hizo un proceso y ya se avanzó. O sea, el voto, habla en algunos casos en el Congreso del voto en el Pleno, cuando se vota en el Pleno y se rechaza. Como en el Pleno del Congreso sí se aprobó, donde se detuvo fue en los ayuntamientos. Entonces, por eso creemos que no es la misma situación. Entonces, podemos avanzar, pues en este mismo mes de agosto, empezar a hacer las reuniones. Y en cuanto estamos listos, yo te diría algo que pudiera ser 2, 3 meses o 5 meses. Yo creo que las propias pláticas con las organizaciones y con los diputados podemos irlo avanzando de la manera más rápida. Nos están comentando aquí, dice Iván Andrés Plasencia, dice, los temas polémicos son contrarios a la doctrina humanista del PAN, porque el concepto del reconocimiento a la inminente dignidad de la persona humana tiene una interpretación diferente, porque para el PAN implica el derecho a la vida y a la familia. Eso sí, es correcto. Pero el día de hoy, porque esos son de las gentes que no acaban de entender que conceptualmente el marco jurídico en este momento en Chihuahua, siendo congruente con lo que es Acción Nacional, impide esas cosas, eso que están creyendo que sea apertura. Hoy en Chihuahua la concepción está regulada, está respetada desde el momento mismo de la vida de la concepción. No hay pena de muerte, hay una serie de cuestiones que están protegidas y tuteladas. Por eso a todos ellos los que piensan como él, y yo les digo, lo revisamos varias veces y está perfectamente claro que no hay ninguna situación irregular en eso. Que nosotros también tenemos claro en los principios de doctrina lo que es familia, sí, y lo que es la vida. Que también ese es otro tema, que bueno, pues hay gente que ha discutido y que discute todavía sobre, bueno, que se tiene que reformular también la definición de familia. Una familia puede ser una abuelita, un abuelito que tiene a sus nietos a su cargo, por la razón que sea, eso es una familia, pero también hay gente que dice que 2 adultos hombres o 2 adultos mujeres que tienen o que han adoptado, pues son una familia. Esos no son los temas que están ahorita en discusión. Eso no está en discusión en absoluto. Eso no está. En Chihuahua hay en el Código Civil, en los códigos familiares, en los códigos penales está perfectamente estipulado todo esto y está salvaguardado. Por eso nosotros decimos que no hay tanto de qué preocuparse. Cuando yo digo, cuando venga una mayoría que pueda eventualmente cambiar todo eso, entonces sí, pero ese día pues van a cambiar eso y todo lo que quieran. Entonces hoy por hoy todos esos asuntos están limitados, topados, si me permiten, y salvaguardados para quienes tengan esas preocupaciones. Oye, bueno, ya que platicamos de esto y que seguramente vamos a seguir conversando, espero yo, de este y otros temas, por supuesto, ¿por qué no lo sometieron a una votación a mano alzada, ya que está de moda? No, porque los procedimientos se establecen claramente aquí en el Congreso. Hay votaciones como están estipuladas para que quede el registro con la huella en el procedimiento. Sí, pero por ejemplo... Y las votaciones económicas, esas no se prevén de esa manera. No, pero me refiero, Fernando, es que ahora el presidente Andrés López Obrador ya te entendí. tiene esta costumbre. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en Zongolica también. Creo que no le fue tan bien. Sí, no le fue. No, ya cada vez le va menos bien. Bueno, lo que pasa es que el bono político ha ido en decremento por algunas cuestiones muy, muy particulares propias de él. Pero yo te quisiera preguntar a propósito de esta circunstancia política en la que nos encontramos a nivel federal con yo no sé, hay gente que dice que 6 meses son muy pocos para evaluar a un gobierno que recién empieza, pero hay otros que, no obstante, a 6 meses dicen que se ha hecho muchísimo más que en todos los gobiernos anteriores del PAN y del PRI, cualesquiera que estos hayan sido. ¿Tú crees que hay justicia en hacer evaluaciones a estas alturas del partido? 7 meses ya, casi 8. Estamos a 2 días de que sean 8, ¿no? Ya 8 meses sí. Entonces, ¿tú coincides en que es poco, o es mucho, o es suficiente?
estamos viendo cambios que se están realizando, se pretende, o hemos visto como que se pretende erradicar o eliminar algunas instituciones. El Coneval fue el último de los... La última estocada se le dio. Ajá, exactamente, donde Gonzalo, ¿cómo se llama? Gonzalo Hernández Licona, pues renunció ante los embates del gobierno federal. ¿Tú coincides en que es posible evaluar este gobierno? Mira, más que nada, los que estamos en política, si estamos a favor o en contra de si son pocos, 6 meses, 4 meses, 8 meses, son cosas que son necesarias para tomar un punto de partida y una comparación en el lapso del tiempo, porque a veces a uno les toca estar gobernando y a otros en la oposición, y es la manera en que unos y otros nos estamos midiendo y nos estamos autoevaluando, digamos, entre políticos, más allá de las consideraciones que la gente pueda tener o la opinión pública en general, porque si tú haces una encuesta, evidentemente entre la clase política, el círculo rojo, como le quieran llamar, a nivel país o a nivel sociedad chihuahuense, como tú lo quieras, respecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo te aseguro que está reprobado. Pero es obvio porque tiene una carga política muy importante, desde donde participan expanistas en el gobierno, expriistas en el gobierno, experredistas en algunos tramos de algunos estados, porque obviamente nosotros sentamos precedentes institucionales o de reformas de leyes, legales en este caso, en el paso del tiempo en el gobierno federal y cuando tuvimos amplias mayorías en los congresos, tanto de la Unión como en los estados. Por lo tanto, todos estos movimientos que hace Andrés Manuel a nosotros nos hace mucho ruido, porque estamos convencidos, desde luego, de que es un atentado contra la institucionalidad de este país, las leyes y todo lo que la democracia deviene y que se haya construido al paso del tiempo en este país, poco a poco. Instrumentos como el Coneval que tú acabas de decir, que han servido para medir la pobreza de una manera más eficiente y no al contentillo del gobernante en turno, porque son órganos autónomos. ¿Qué pasó? Porque no sé si te acuerdas, perdóname que te interrumpa, con Enrique Peña Nieto, que manejó en alguna ocasión algunas cifras citando al INEGI, y en ese mismo momento el Coneval dice, no, así no va, nosotros tenemos otros datos sí, respecto de una medición más precisa respecto de la política social, que para eso está el Coneval. Exactamente, el Coneval se creó con esa idea, dejándole al INEGI a otras situaciones, otras mediciones, ¿no? Poblacionales más que nada, y en ese sentido la autonomía le daba una garantía a los ojos de muchos. Entonces, cuando atentas contra esas instituciones, pues nosotros por supuesto paramos las antenas, lo denunciamos y no coincidimos con las políticas del nuevo gobierno. Obviamente a los ojos de la gente que votó por él, pues todavía tiene y goza de algunas ciertas simpatías, pero ya hay preocupaciones en ese y otros temas, y por lo tanto tú ya vas viendo las discrepancias que hay de la gente en los lugares. En San Luis Potosí también le fue bastante mal, que llegó al extremo de decir, no se vale lo que me están haciendo porque no me dejan ni dormir. O sea, a él no se le puede molestar. No merezco este trato, dijo. Más o menos. Y él sí, en su momento, tomó todo Reforma por mucho tiempo y molestó económica, social, política y socialmente a mucha gente. Estamos hablando de 2006, 2012. 2006, también, ¿no? Después de la elección de 2006. Entonces, yo creo que hoy hay signos de preocupación altos en nosotros, en la oposición, respecto del actuar del gobierno de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy preocupantes los signos. El tema económico cada vez va más preocupante. Ya una vez más ajustaron el crecimiento de México ya a menos de 1%. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las instituciones serias y fuertes. Por eso es que creemos que también Andrés Manuel lo que hace es darle golpes y ir sobajando a estas instituciones, pues para que no lo molesten y que nada más su verdad prevalezca, y eso pues no lo podemos nosotros permitir y no lo vamos a permitir, porque la gente tiene que estar informada para eventualmente tomar decisiones a futuro. Que de hecho también hay que estar muy pendientes de, por ejemplo, hay gente que era beneficiaria de algunos programas y que ya no lo es más. Hay adultos mayores, hay gente que en Chihuahua, no estoy hablando de otros estados, en Chihuahua, que ya no es más beneficiario de algún programa por algún tecnicismo, por alguna, no sé, el relevo, lo que tú quieras. Vimos lo de las estancias infantiles, a Mario Mata lo hemos visto muy comprometido en este tema. Sí, claro. También diputado federal de Acción Nacional.
del ICIENSE. Hemos visto también pues, que si tú requieres de servicios de salud, pero ya no eres beneficiario del IMSS, puedes acceder a algún servicio del IMSS, pero como externo, y si te estás muriendo, la burocracia en el instituto se vuelve una pesadilla. Ven ustedes en Acción Nacional aquí a nivel local con la misma preocupación que otros tantos ciudadanos, que las cosas a nivel institucional van mejorando. Digo, a lo mejor puedes estar muy equivocado. ¿Están mejorando, siguen igual o han empeorado, Fernando? Pues mira, yo creo que el reclamo social ustedes lo recogen los medios de comunicación. Con nosotros también pues se acerca mucha gente a hacer estos reclamos. Aquí lo preocupante es que, por ejemplo, estos servicios como el Seguro Popular, el Seguro Social, el Servicio Médico del ISSSTE y demás, no dicho por nosotros, simple y sencillamente el propio titular del IMSS a nivel nacional, pues mejor dijo, ahí nos vemos porque aquí no se puede. Expanista. Un expanista, ex compañero nuestro, ahora Germán flamante Martínez, miembro de Morena. Pero lo importante no es dónde estaba antes y dónde está ahora, sino lo que denuncia es la falta de asertividad en políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo principal, que es el tema de la salud. Uno de los conceptos principales que decía yo, para nosotros es la vida como panistas, y el otro es el respecto a la dignidad de la persona. Si no tienes un servicio de salud, como dicen luego, pues sin salud no hay nada. Los mexicanos tenemos que tener una buena salud para que podamos eventualmente desarrollar el trabajo en donde nos toque estar, o atender la escuela y hacer una armonía social de la mejor manera. Pero pues el primer dato fundamental pues, es tener salud, y los servicios de salud van en picada, en declive en este país, y vemos con mucha preocupación que no se invierte hasta el momento, o no se dice gran cosa de la mejora en los servicios, el mejor salario de los médicos y las enfermeras, el equipamiento pues está por los suelos, el retraso en las citas es también pues para morirse. Sí, de hecho sí. En fin, todo este tipo de cosas, y lo único que vemos es que al contrario se ha desplegado una gran cantidad de personas contratadas por el gobierno, estos denominados siervos de la nación, que lo único que están haciendo es generar una base electoral propicia para el 2021, para eventualmente llevar a hacer las entregas de dinero y conseguir votos a cambio de paupérrimas cantidades de dinero que traslada el gobierno, acá a contrapelo de no hacer hospitales, caminos. ¿Sabes cuánto hay de dinero para el estado de Chihuahua en carreteras federales? Pues sé que no se ha Cero aplicado. pesos. No se ha aplicado Cero nada. Pesos. Ni presupuestado está. 0 pesos. A la infraestructura carretera. Exactamente, para el estado de Chihuahua este año. Pero sí hay una serie de programas que se entrega dinero. Pues, ¿no te acuerdas que ofreció, vino el presidente López Obrador y estuvo con el gobernador Javier Corral ahí en Juárez, viendo lo del hospital? ¿Te acuerdas? ¿Los dos hospitales? Bueno, se comprometió, creo yo, o a menos de que yo esté equivocado, pero creo que se había comprometido a concluir estos dos hospitales. Así es. Y no ha habido nada. No hay nada. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, ni carreteras, ni hospitales, nada. Tu evaluación. Entonces, mi evaluación pues es muy es negativa, desde luego. Yo no veo la lógica de cortar la vida institucional de estos organismos autónomos y de algunas otras que actividades. Que lo llevaron a donde está, Bueno, hay que decirlo. Pues el INEGI, bueno, no el INEGI, pero el INE, por ejemplo. El INE, la CRE, el Coneval. El Coneval ahora, el propio INEGI también ha sufrido amenazas. En fin, muchas instituciones que a nuestro juicio deben de seguir como estaban. Por supuesto puede haber ajustes, pero no darle la puntilla a estas instituciones que le generaron a los mexicanos certidumbre de muchas cosas. Si hay elementos para que se determine que hay corrupción, ¿cuál sería tu expectativa respecto del ejercicio del poder desde el punto de vista del Ejecutivo? O sea, si como dice, yo sé que no gana 220,000 pesos el ex titular del Coneval, porque incluso hasta él mismo lo hizo público, y lo checamos en la página de transparencia, de hecho en la nómina transparente del gobierno federal. Bueno, el IFAI es otro instrumento. Fíjate, el IFAI, el INE, el INE, Coneval, la CRE.
la cree. 91,000 pesos creo que es lo que ganaba Gonzalo Hernández Licona y como titular del Coneval. Entonces hay un descrédito de las instituciones para justificar de alguna manera pues su desaparición. ¿Tú concuerdas con esta política? Mira, todo lo que tenga que ver con combate a la corrupción, nadie puede estar en este momento en este país en desacuerdo. No. Entonces, si se centran los ataques, el tema de estancias infantiles, que tú lo mencionabas hace rato, promovido aquí por Mario Mata, muy exitoso, no nomás en Chihuahua, sino en todo el país, como ejemplo, nosotros lo que decimos es, bueno, ubiquen dónde estaba la corrupción y vayan por las personas involucradas en esos conceptos y procesenlos. En las instituciones. Pero en la institución, ¿por qué tiene que el programa o la institución sufrir el daño como si todo estuviera podrido? Y eso no es cierto. Hay buenos mexicanos en el servicio público de antes y de ahora y que han sido heredados de priistas a panistas a priistas, ahora morenistas, y ahí seguirán. No tienen por qué sufrir las consecuencias de esta lógica de persecución a las instituciones para obtener un control político. Yo lo que digo es que esto huele más en un concepto, y lo voy a decir así tal cual, más a tiranía ya, viendo futuro, porque tiene un tufo fascistoide esta manera de gobernar, de ir eliminando a lo que huele a oposición para tener un control total. ¿Estás hablando de la Policía Federal? De todo. Porque Policía Federal fue una creación de un gobierno panista, Felipe Calderón. No, ni siquiera eso. La Policía Federal, Eduardo, tiene 91 años de existir. Lo único que ha tenido transformación es donde ha estado adscrita. Sí. ¿Me explico? Sí. ¿Dónde tuvo mayor relevancia? Bueno, cuando Felipe Calderón la saca y la hace una secretaría por sí misma, dada la importancia y la relevancia que en ese momento se tenía. No hay un gobierno que le haya destinado más recursos a la Policía Federal como Felipe Calderón. Peña Nieto ya la devuelve a la Secretaría de Gobernación y ahora pues ahí la tienen, pero para desaparecerla, y hacen lo que es la Guardia Nacional. Entonces, lo que importa es los mecanismos de prevención, de coordinación entre las diferentes dependencias policiales de este país y la seguridad, y que no se use luego para un instrumento de persecución política a opositores o a todo aquel que no concuerde con la Cuarta Transformación. Eso es lo que hay que alertar y hay que estar, o que también se use para otros propósitos, como es ser la guardia de Trump, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Pues eso tampoco no era el propósito. Pues es hay mil y la Guardia Nacional tampoco está para eso. No, a eso me refiero. No. Ni la Policía Federal, ni la Guardia Nacional, no era ese el propósito. Ni las policías estatales tampoco tienen. Mira, nos están comentando aquí en el chat, ¿Sí? bueno, con respecto al tema anterior de lo que estamos platicando de derechos humanos y la dignidad de la persona humana, tú decías que no está, decíamos aquí, los dos estamos diciendo que no está a discusión el tema de que si las uniones homoparentales, ni están a discusión las adopciones, ni nada. Absolutamente, no hay nada. Pero dice Iván Andrés, pero abre las puertas. No, porque le contesto a Andrés. No. Es Iván Andrés Plasencia Cristóforo. No la abre porque justamente es lo que les estoy explicando. Hoy por hoy, todos esos derechos que se enlistan en este decreto, en este dictamen que se votó, todos tienen como referencia un párrafo al término de ese artículo, que es el tercero, si no me recuerdo, que dice: todos estos derechos están supeditados a las normas generales de la Constitución General de la República, esta propia Constitución del Estado de Chihuahua y las leyes y tratados que están signados por el Estado mexicano. Entonces, en Chihuahua, la vida se respeta desde la misma Constitución. No ha lugar a este tipo de, por ejemplo, que las parejas del mismo sexo tengan derecho a adoptar, perdón. Tampoco eso está. No se puede usar la droga para ningún tipo de asuntos, salvo que las leyes generales salvo de salud. Aquellas cuestiones médicas. Exacto. Lúdicos no está todavía. No se permite el uso de la eutanasia, tampoco está permitido. Todo eso para terminar con la vida de por eso nosotros creemos que estos conceptos están perfectamente topados con el marco jurídico que hoy tenemos, para que no haya este tipo de creencias de que se abre la puerta. No, la puerta la van a abrir cuando un grupo de mayoría de diputados a nivel nacional, federal en este caso, Morena, dices tú.
Pues Morena y quien lo quiera Pues acompañar. ¿quién tiene la mayoría Por eso, en el Congreso? a ver quién se atreve a hacerlo. Ok. Pero quien lo tenga se va a enfrentar entonces sí a una gran corriente de todos nosotros para poder estar en una posición De contrapeso. diferente. Sí. Hoy por hoy eso está salvaguardado. Mira, dice Aquí, Chihuahua. Marta, y les agradecemos por supuesto a la gente que nos está haciendo comentarios y nos está hablando y se está comunicando. Bienvenidos todos. Por Sí, por supuesto que el debate siempre es válido y los argumentos, siempre y cuando estén fundamentados y obviamente con respeto, pues bienvenidos todos. Así es. Dice Marta Levario Ramos, definan todos los conceptos, hay muchas injusticias, no al aborto, son los derechos humanos, eso no determina la responsabilidad respecto a la eutanasia. Bueno, lo escribió aquí diferente. Eutanasia, sí, para no alargar el sufrimiento de los seres humanos. Dice que, bueno, entiendo que está a favor para evitar el sufrimiento de una persona. Sí, lo que te digo, hay posiciones en ambos lados. Dice, hay derechos, pero también hay responsabilidades. Bueno, por supuesto que sí. Y hay algo muy importante de todos los que nos escuchan. Efectivamente los derechos, pero por encima de los derechos están las libertades. Al final del día, uno tiene la libertad de escoger cosas. Está normada por el derecho. Todavía tenemos pero esto es un concepto muy interesante, es lo más importante. Las libertades, por encima, porque el ser humano, desde que nace, tiene este tipo de libertades. ¿Qué hacemos los humanos y los habitantes? Normarlo para la mejor convivencia entre todos nosotros. Y ahí es donde están los que están en un lado y los que están en otro lado. Y nosotros los diputados y en este caso los regidores, tenemos la representación para tratar de normar de la mejor manera esto. Que de hecho, eso son las leyes, o sea, son reglas de convivencia, son reglas Por eso es lo que parece que a veces no se entiende y pareciera que o vamos en contra de algo o locamente a favor de otra posición, y eso no es así. Con todo respeto, Fernando, volviendo a ese tema, quizá a lo mejor lo que pasó fue una mala socialización del tema. Sí, yo te lo puedo aceptar eso, pero tiene una lógica. Como era una armonización de un asunto de hace 8 años, sí, que está aquí por 2000 los justos, no sé por qué, y nos llega no te digo que un extrañamiento, pero una situación de alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahí están los oficios, no son inventos de nosotros, sí, que les dicen, oye Chihuahua, ¿por qué te has tardado tanto? El Estado mexicano tiene signado convenios con organizaciones de los Estados Unidos, de la Organización Nacional de Estados Unidos americanos, la OEA, la ONU, etcétera, donde establecen que se tienen que armonizar todas tus leyes y tu constitución en pro de los derechos humanos, resaltando el principio pro persona, que es esto, que es la exaltación de las libertades y de la individualidad. Por eso nosotros vamos a ponernos al día. Estamos en 36% en el ¿cómo le dicen? Del avance. Del avance, en el marcador, digamos, ¿no? ¿Qué otras entidades tienen que ya pasaron por esto, ya lo incluyeron, ya se reformó, ya está en sus... Pues prácticamente todas, salvo... O sea, tenemos... Nosotros somos Chiapas, nosotros y creo que Sonora. O sea, 28, 29... Ya están casi en 100%. Ya pasaron por esto, ya lo resolvieron Nosotros somos de los más rezagados, estamos en 36%. Estamos hablando de que en los últimos 6, 7 años estos estados... Todos los estados del país, a excepción de los que mencionaste. Prácticamente sí. Incluido Chihuahua. Lo que sí estamos de los 3 más rezagados. Y hay muchos más que ya están al 100%. Y no hablemos de combate a la corrupción, porque también ese es otro tema que nos tiene aquí en Chihuahua un poquito... Sí, que también ahí hay una mala información, se ha estigmatizado alguna situación irregular, pero no es así como se dice. Nosotros estamos ya casi listos, acabamos afortunadamente la semana pasada ya por fin tener la ley de fiscalización, ya tenemos un dictamen que pasará al pleno en cuanto venga un extraordinario o iniciando el próximo ordinario, que sustrae también la parte política del Congreso como tal y se le entrega la fuerza técnica a la Auditoría Superior del Estado. ¿Cuál debe ser? Pues esa es la lógica. Obviamente hay resistencias que hay que vencer porque... Y que se quedaron demostradas en el dictamen, y yo te quiero ver... Eso es transparencia, el día que, claro, eso es transparencia. El día que se vote en el pleno, ya veremos cómo se comportan algunos grupos parlamentarios aquí. Oye, ya nos tenemos que ir, pero no quisiera yo... Bueno, yo me voy a quedar. Bueno, nos tenemos que ir de esta transmisión, y te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí en el piso 16 del Congreso del Estado, aquí donde tienes tus oficinas.
Pues también a la gente que nos estuvo viendo y nos estuvo escuchando, también compartiendo. Muchas gracias. Y a la gente que a lo largo de esta jornada nos estará viendo. Saludos a Benjamín Palacios Perches, que está conectándose, que es muy, muy asiduo de estas charlas, estas entrevistas. Preguntarte, Vale. Fernando, hay dos situaciones que me gustaría abordar para terminar. Una, la situación en la que se encuentra actualmente el Partido de Acción Nacional a nivel nacional, pero también a nivel local. Hay quizá pues no hay una mayoría como tal de Acción Nacional. Parece que a nivel nacional ha ido perdiendo terreno. Baja California es uno de los ejemplos que estamos platicando. Ya ni platicamos del tema de esto que pasó en el Congreso de Baja California, que yo sí te diría, bueno, no vemos a Acción Nacional volcado sobre los panistas de Baja California, sobre esta circunstancia. Pues que ya se fueron, ya los perdimos. Pero primero votaron y dejaron el desbarajuste o sí. Votaron algo que es inconstitucional hasta donde yo tengo entendido. El electorado votó por una persona por 2 años y se fue a 5 porque el Congreso así lo decidió, por encima de la decisión de los bajacalifornianos. Pero bueno, en el contexto general, Acción Nacional ahorita no está quizá pasando por el mejor de sus momentos. Y yo quisiera que nos hablaras un poquito de esto. Aquí en Chihuahua vemos que también el gobernador Javier Corral, con un bono político al inicio de su gestión extraordinario, quizá no sé si el mayor, pero sí uno que no esperaba, ni siquiera creyó el mismo Javier Corral, y ahora ha ido poco a poco bajando este bono. Hay mucho reclamo, mucha inconformidad, encono social, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los comentarios en algunas de las notas que sacamos, no nada más nosotros, un sinnúmero de medios. ¿Qué le está pasando a Acción Nacional y qué le debería estar pasando? Deberíamos estarle pidiendo quizá, o ustedes estarle pidiendo a lo mejor a Marco Cortés que se retire, o qué debemos estar esperando de Acción Nacional, que se reformule, que se transforme, que se rehaga. ¿Qué es lo que le está pasando a Acción Nacional, Fernando? Mira, yo creo que como todas las situaciones propias después de una elección a nivel nacional como la del año pasado, muy importante, siempre hay los ajustes. Nosotros ya tenemos 2 derrotas a nivel nacional, después de la de Peña y luego la de Andrés Manuel. Sin embargo, en lo local no nos ha ido tan mal. Ahí hemos logrado tener altas y bajas. Pareciera que lo nacional a veces opaca a lo local. Y yo te puedo decir que al final del día siempre es una simbiosis entre el partido con las personas, candidatos, alcaldes, diputados locales, federales, gobernadores, etcétera, ¿no? Y bueno, efectivamente en Baja California tuvimos una derrota estrepitosa porque yo creo que también ya la gente, después de 7 o 6 gobernadores del PAN, también acusamos un poco de desgaste, y se combina con estas lógicas de las personas con los partidos, el discurso, las banderas que cada quien enarbola, y nos pasaron factura, y ya se veía venir esta derrota. La verdad es que a lo mejor no la hemos podido procesar de la mejor manera, pero a contrapelo tuvimos nuevamente grandes triunfos en Tamaulipas, por ejemplo. Nos llevamos todo. Pero por ejemplo en la extraordinaria de Puebla, que ya la había ganado Marta Erika Alonso. Sí, pero pues ya no estaba el actor principal. Tuvimos que buscar una nueva persona que aglutinara no solamente al PAN, sino a otros liderazgos de otros partidos, etcétera. Y no es lo mismo, por eso te digo, es una simbiosis siempre del partido con las personas. Y cuando hace clic, te da un plus tremendo. A veces PAN con otros partidos y a veces PAN solo, como fue aquí el caso con Javier Corral. Sin embargo, no hay una receta para cada elección. En Aguascalientes nos fue muy bien, en Durango nos fue muy bien, no nos fue tan bien en Quintana Roo. Puebla, pues desgraciadamente el desfase de las elecciones da solo nomás el puro gobernador, y un aparato de Estado muy tremendo que se metió. Sí hubo ahí. Y se nos metió inclusive hasta dentro del PAN. Entonces, bueno, pues esas cosas son las que están ahorita en la lógica nacional. ¿Qué tiene que ser el PAN? Pues yo creo que efectivamente sí, primero que nada, definir un discurso, unificarlo entre todos nosotros. ¿Está disperso el PAN? Yo creo que tenemos islas y no hemos tenido. En este momento
la manera de concretizar y cohesionarnos de una mejor manera. No ha habido factor de unidad, no se ha podido malograr. Yo no diría tanto de unidad, Entonces, simplemente una cohesión de discurso, de bien entender qué es lo que, en qué posición de la geometría política nos vamos a ubicar como partido que tenga una alternativa para los ciudadanos. Si es el centro como tal, aceptando todas las consecuencias de eso, porque a veces el centro genera ciertas indefiniciones. Hay gente que le gusta, o ambigüedades, o te cargas a una posición ya más extrema, o no tan extrema, y viras un poquito, y buscas un mercado y lo consolidas. Está claro nuestra posición en temas económicos, clarísimo, toda la vida ha estado así, y lo que nosotros enfrentamos hoy en día en tema económico es exactamente el contrapelo, una posición extrema federal que en este momento incide en la inversión pública y genera cierto desconcierto en inversionistas locales como los internacionales, y eso es muy peligroso porque al final del día lo que se necesita es que la gente salga de pobre y pueda tener oportunidades, una mejor calidad de vida, y eso es a través de generar educación y luego empresas que contraten a todos nuestros talentos, y no al revés, de estar entregando dinero a la gente para mantenerla pobre y que se vuelva un control del gobierno en turno y se trate de prolongar en el periodo de tiempo y no haya un crecimiento ni de la persona como tal, volvemos al mismo tema, o de la sociedad como tal. Esas posiciones económicas políticamente diferentes o muy encontradas, el PAN tiene que apostarle y hacer ruido y fuerte y pronto. Hay otros temas de desarrollo social que tendremos que irlos viendo poco a poco. Esa definición es la que tenemos que empezar a ver en el PAN. Estamos empezando por reformar los estatutos para mejorar nuestra vida interna y hacerla más fácil y más ágil para la convivencia intrapartidos y con la sociedad. Oye, Fernando, por último, de lo que nos estás hablando, estas definiciones tomar posiciones, definir las posiciones en el mapa de la política en donde se quieren posicionar, también te obliga a ti de alguna manera a tomar posiciones y tomar decisiones. Hay en tu foro interno el interés, creo yo, de continuar un proyecto político más allá de la diputación. Tienes un año a lo mejor para decidir si quieres o no ser uno de los tiradores, porque ya hay varios tiradores para la alcaldía aquí en Chihuahua. No sé si ese sea tu interés o te interesa alguna otra alcaldía, pero yo digo que bueno, la alcaldía sería la de Chihuahua, salvo tu mejor opinión, y en ese escenario, ¿qué te estaría haciendo falta o a quiénes necesitarías aglutinar o qué requerirías o cuál sería el escenario en este hipotético caso de que quisieras ser alcalde? Mira, ¿Sí te gustaría? Yo creo que a cualquiera de los que estamos en política nadie puede sustraerse de decir que no le gustaría hacer tal o cual cosa. Y evidentemente ser alcalde de la capital del estado de Chihuahua pues es una alta responsabilidad y un alto orgullo. Por supuesto que yo creo que cualquier político mentiría si dijera que no. Que no le interesa. Que no le interesa. Entonces, pero yo sí soy de los que cree que estas definiciones, cuando uno las trae por sí mismo, casi como una obsesión, se vuelven y se ponen como una posible traba inclusive para el desarrollo armónico de la vida interna del propio partido, porque hay que esperar las definiciones y qué va a pasar. Es decir, el PAN tiene que ver, ya lo decíamos ahorita, qué va a hacer primero con su discurso y cohesionarse en una fuerza. ¿Qué es lo que representa el PAN para la gente? Una vez que logramos eso, ¿con quién se quiere acompañar? ¿Quiere participar solo o quiere participar aglutinando una alianza con otros partidos o con otras figuras independientes, etcétera, o de la sociedad? Y en ese tenor, entonces sí, las candidaturas, y esto es para todos los compañeros, porque pues, todos lo sabemos, yo ya fui dirigente estatal y nacional de estas cosas, y hay que ver con quién te quieres juntar, y por lo tanto tienes que abrir los espacios de poder para que se pueda hacer la suma realmente buena hacia el electorado, con un discurso definido y con figuras que también sean atractivas al electorado, porque el rival, pues como tú ya lo has dicho y lo has comentado aquí, es fuerte.
una antítesis de lo que nosotros representamos en teoría en este momento. Hay que reforzar nuestra teoría, nuestro discurso, generar acuerdos, y en esa lógica es donde uno debe ser consciente dentro del partido de que te puede tocar, sí te puede tocar, y para que te toque hay que hacer las cosas bien, y estar haciendo la chamba bien el día a día, y cuando lleguen las definiciones, entonces ver quién levanta la mano para esto, para lo otro, Ya tú sabes, y ahí estaremos en eso. Entonces, yo creo que con profundo respeto para la institución que es el PAN, sí debemos de actuar con mucha mesura y ponernos a las órdenes del partido, primero que nada, haciendo la chamba de la mejor manera. Nos dice Juan Martínez, ya para ir, nos dice, creo que la falta de claridad ha dado pie a esto, creo que el PAN siempre se ha mantenido congruente con su doctrina, saludos al coordinador, estamos hablando de todo el tema del inicio, y el diputado siempre se ha mostrado a favor de la vida y la familia, dice Juan Martínez. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias Fernando por recibirnos aquí en tu casa, bueno, en tu casa legislativa. Pues es la casa del pueblo, dicen, así debe de ser conocida como los parlamentos, pues es la representación del pueblo en general. Entonces, de verdad es que estas instalaciones, aunque son de todos, son demasiado complicadas porque no es un edificio propio de un parlamento, porque se compró para hacer aquí, con tal de sacarlo del Palacio de Gobierno. Pero bueno, pues aquí estamos todos a sus órdenes, en el piso 16. Y bienvenido Lalo y a Omnia. No, pues muchísimas gracias. Oye, siempre a Tony no le digo nada porque pues él siempre está aquí. Él es de casa. Él ya está inventariado. Cuando yo llegué ya estaba. Es más, me fui. Yo cuando llegué aquí también ya estaba. Entonces un saludo a Tony, muchas gracias. Sí. Muchas gracias Lalo. Y por supuesto a Toño también. No, pues nada más estar aquí a sus órdenes en estos temas que nos abran el espacio cada vez. Te vamos a preguntar de muchas otras cosas, ¿eh? En un año y medio nos vemos para preguntarte de nueva cuenta por lo de la alcaldía. Muy bien. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted que nos vio, nos escuchó. Comparta esta charla, que si no entrevista, compártala. Y bueno, pues le invito a que se comunique con nosotros. Ahí están los medios en inbox, en Facebook, también en Twitter como Omnia Noticias. También tenemos un teléfono que aparece, espero yo, ahí en su pantalla, al respecto de cualquier tema o sugerencia, denuncia ciudadana también, ¿por qué no? Hemos recibido bastantes denuncias ciudadanas por nuestro número de WhatsApp, al 150-7146, no, si es ese teléfono, Charlie, 614-150-7146, para que usted nos haga comentarios, denuncias ciudadanas, lo que usted guste. Le agradezco en nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Mi nombre es Eduardo León, estamos aquí en la calle Libertad número 9, en el edificio del Congreso del Estado. Platicamos con el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Fernando Álvarez Monge. Que tenga un excelente inicio de semana.